Bienvenido a Cristo en mí podcast con Catherine Pérez, donde tendremos una conversación de fe, vida y transformación en Cristo. Dios te bendiga, te saluda tu hermana en Cristo, Catherine Pérez. Es un gusto como siempre el poder conectarnos por aquí, por medio de esta plataforma, por medio de estos medios con cada uno de ustedes y poder compartir un poco de lo que Dios pone en nuestros corazones. Amén. Así que gracias por conectarte el día de hoy en esta semana. Intentamos poder compartir un episodio cada semana, ¿verdad? Pero en veces los afanes, ¿verdad? Nos ganan. Pero gracias a Dios, esta semana hemos podido tener el favor de Dios, la fortaleza de Dios para poder publicar un episodio, ¿verdad? En el cual esperamos en Dios que sea de bendición, que Dios hable y ministre a tu vida en este episodio, tanto como Dios ha ministrado a mi corazón al preparar, ¿verdad?, el contenido. Y como siempre quiero recordarles que para aquellos que tal vez nunca se han conectado a este podcast, gracias por conectarte, bienvenido. Y quiero recordarles a todos, ¿verdad?, que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts o en YouTube. Así que lo puedes escuchar, ver en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia y insto, te animo a que lo puedas compartir con otras personas para que puedan también ser bendecidas. Así que una de las cosas que sí quisiera mencionar, ¿verdad? Durante estos días, hace 2 días atrás, antier, hubo un terremoto en Venezuela y en Japón, en ciertas, ¿verdad?, áreas tectónicas, pero en Venezuela, nuestros pueblos, nuestros hermanos venezolanos están sufriendo verdaderamente y quisiera mencionar, ¿verdad?, el que podamos orar, el unirnos en oración y si tenemos, ¿verdad?, la posibilidad de poder dar un poco, ¿verdad?, de lo mucho que Dios nos da, dar, ¿verdad?, el poder bendecir o ayudar en cierta forma, cierta manera al pueblo venezolano en estos momentos difíciles. Te insto y te animo. Y de igual forma, cuando ores, el orar, ¿verdad?, por Venezuela, am, no tan solamente, ¿verdad?, por lo que ha sucedido en este instante, en estos días, ¿verdad?, en esta semana, pero también, ¿verdad?, orar en general por el pueblo venezolano, por salvación, por liberación, que la presencia de Dios, que Dios pueda obrar a favor de estas personas del pueblo venezolano. Así que está en nuestro sentir, está en nuestras oraciones el pueblo venezolano en este instante, en estos momentos, por las pérdidas, por tanto desastre, ¿verdad?, que se llevó a cabo y pidiendo a Dios por su gracia, por su misericordia, por la pronta recuperación, ¿verdad?, de esta nación en estos momentos tan difíciles. Así que, sabes, conectando un poco, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Que estamos viviendo, ha estado viviendo el pueblo venezolano. Y creo que para muchas personas con las cuales he tenido la oportunidad de hablar en estos días, am, me han contado y me han dicho amistades, amigos en la fe, que han sido momentos difíciles. La tierra gime, el pueblo gime. Hay mucha necesidad donde quiera, pero sabes, en este día quiero darte una palabra de esperanza, una palabra que pueda animarte, que pueda instarte, pueda darte ese aliento necesario para que tú no te rindas, sino de que puedas continuar avanzando, aleluya, como viendo al invisible, viendo a Dios. Y para ello quiero leerte esta porción bíblica que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, del verso 24 al verso 27, donde conocemos nosotros que el capítulo 11 de Hebreos nos habla de los héroes de la fe. Nos habla de todos estos grandes hombres de Dios,
a personas valerosas en Dios, aleluya, que hicieron prodigios en Dios, aleluya. Eran hombres y mujeres de sangre y carne, igual que nosotros, pero ellos decidieron creerles a Dios. Ellos decidieron seguir caminando y avanzando como viendo al invisible. Y esta porción que quiero leer del verso 24 al verso 27 del libro de Hebreos capítulo 11, nos habla de Moisés, este gran líder que conocemos a través de el Antiguo Testamento, a través del Pentateuco, ¿verdad? Y no tan solamente dentro de nuestra Biblia se encuentra Moisés, sino que Moisés lo vamos a encontrar dentro de la historia de Israel, dentro de varios otros textos religiosos. am, Se va a encontrar las hazañas de ese hombre llamado Moisés que decidió creer, decidió am, el darse a conocer, el caminar con Dios, aleluya, en vez de lo que él tal vez quería o se le había ofrecido. Y vamos a leer esa porción bíblica. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y creo que conocemos, ¿verdad?, la historia de Moisés. El pueblo de Israel se encontraba en Egipto. Habían llegado a Egipto y habían llegado ahí como un lugar de refugio. Cuando José, uno de los hijos de Jacob, estaba en el gobierno. Pero vemos nosotros a través de la palabra que transcurren aproximadamente unos 430 años y dentro de ese periodo, el pueblo de Israel, que eran como aproximadamente unas 70 personas que llegaron a Egipto, em, se convierten en un grupo, en un pueblo numeroso, un pueblo bendecido, un pueblo que tenía la gracia y el favor de Dios, pero esto no le agradó al faraón, no le agradó al pueblo de Egipto. Entonces, dentro de ese tiempo, vemos que Egipto esclaviza a este pueblo, los hebreos, los israelitas, a los hijos de Jacob, los esclavizan y dentro de esto hay un gemir, hay una necesidad en la tierra, tal como lo vemos hoy en día. Y vemos nosotros, y Dios levanta a un libertador, a ese hombre que en el Antiguo Testamento, en esta porción de la historia, se representa como un prototipo de el Cristo, un prototipo, foreshadowing, una imagen de Cristo, de lo que vendría, ¿verdad? De esa liberación para el pueblo de Dios. Y en ese verso bíblico, en Hebreos capítulo 11 verso 24, nos habla de esa fe que poseyó Moisés, porque lo que él hizo no fue fácil. Y sabes, en la vida nos toca tomar muchas decisiones. Todos los días elegimos entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es temporal, lo que nos afecta aquí, hoy, en la tierra, en este instante, en este momento, o con lo que nos afecta en lo eterno.
entre lo que es fácil, entre lo que es correcto, entre lo visible o lo invisible, entre aquello que satisface lo que es nuestro deseo momentáneo o aquello que glorifica a Dios a través de nuestras vidas. Y Moisés vivió una de las decisiones más difíciles que podríamos decir nosotros que muchos personajes dentro de la Biblia. No era él. Si leemos, ¿verdad? El Antiguo Testamento, encontramos nosotros que Moisés nació, fue rescatado por la hija del faraón del río y él se creció como un príncipe. Él no era un esclavo, ah, sino que él era un príncipe. Él había sido criado dentro del palacio del faraón. Él tenía la educación, él tenía prestigio, él tenía influencia, seguridad, riquezas, poder. Y humanamente hablando, podríamos decir nosotros que Moisés la tenía hecha, porque he aquí un hebreo, he aquí un hijo de los hebreos, un israelita que había sido adoptado por la princesa, por la hija del faraón y se había creado con todos los lujos pertinentes a un príncipe. Él lo tenía todo cuando el pueblo de Israel era un esclavo, estaban en necesidad, estaban luchando. Sin embargo, vemos nosotros que el libro de Hebreos nos dice que por la fe Moisés decidió renunciar a todo aquello que representaba aquella posición en la cual él se había criado, en la cual se le había dado a él. Aleluya. Y en el verso 24 nos dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Yo no sé tú, pero creo que muchas personas quisieran ser el hijo de el presidente, el hijo de la persona más importante en el cuarto, el hijo de tal celebridad o personas de influencia, de poder. Muchas personas buscan ser llamados, el tener aquello, pero aquí vemos nosotros que Moisés, habiendo sido adoptado por la hija del faraón, nos dice Hebreos, el verso 24, que él decidió renunciar a aquello. Él decidió renunciar, llamarse un hijo de la casa de Faraón, un hijo de Egipto, un hijo de la hija de Faraón. Moisés había crecido bajo otra identidad. Él era el príncipe de Israel, perdón, de Egipto. Y durante 40 años fue conocido él como el hijo de la hija del faraón. De él era conocido como un príncipe. Pero había algo que ningún título podía cambiar. Él era hebreo, él era israelita, él era parte de ese pueblo escogido de Dios. Y la fe comienza cuando dejamos que Dios defina nuestra identidad, quién nosotros somos. Y no nuestras circunstancias, no a dónde nos crecemos, no lo que nosotros, lo que el mundo pueda decir que te define. El mundo constantemente intenta decirnos quién somos por ya sea nuestro trabajo, por lo que hacemos, ¿verdad? Por nuestro pasado, por lo que hiciste en algún momento, incluso por el éxito, lo que el mundo considera un éxito, por fracasos, por posiciones económicas, pero Dios ya ha hablado una palabra sobre nuestras vidas. Él ha depositado ya una identidad dentro de nosotros. Una de las palabras más hermosas que encontramos dentro de la Biblia, personalmente considero, se encuentra en el libro de Jeremías, donde
ese joven le pregunta a Dios, pero ¿quién soy yo? Y Dios le contesta a Jeremías y le dice, no digas que eres un niño, porque antes de que te formase en el vientre de tu madre, antes de que tú nacieras, antes de que tú fueras concebido, antes de que estuvieras en la mente de tus padres, yo ya te conocía. Yo sabía quién tú eras. Tú eras escogido. Tú eras mi hermoso tesoro. Aleluya. Somos hijos de Dios. Ese es el mayor título que podemos llegar a tener. Ser llamados hijos de Dios, ser escogidos por Dios, ser separados por Dios para la gloria y la honra de Él. Aleluya. Antes de caminar en nuestro propósito debemos saber quiénes somos en Cristo. Y en el verso 25 de Hebreos capítulo 11, verso 25, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y sabes, la palabra clave aquí es escoger, escogiendo, porque la fe es una decisión. Moisés no fue obligado, él escogió. A Moisés se le dio un libre albedrío, tal como a todos nosotros. A Moisés se le dio el prestigio, a Moisés se le dio una vida lujosa, por decirlo así, de privilegio y prestigio. Pero he aquí vemos nosotros de que Moisés escogió antes ser maltratado con los esclavos, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, nos dice Hebreos. Moisés escogió, pudo haberse quedado en el palacio y no haberle importado la necesidad del pueblo, no haberle importado am, el propósito para el cual Dios lo había llevado a ese lugar, porque si llegamos a tener ciertos, em, pudiéramos decirlo, privilegios, ¿verdad? Es con un propósito. Dios nos lleva a sentarnos a mesas, nos lleva a sentarnos en lugares específicos y estratégicos, no para un beneficio propio, sino para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y Moisés pudo haberse quedado en el palacio, pudo haber vivido cómodamente, pero pudo haber disfrutado de todos los privilegios de Egipto, pero él entendió que había placeres que duran un momento y recompensas que duran una eternidad. Él fue sabio, él fue entendido. El pecado siempre, o lo temporal siempre, ofrece una satisfacción momentánea, inmediata, pero nunca muestra las consecuencias futuras eternas. Dios, por lo contrario, nos está llamando a caminar por el camino estrecho, aquel camino que muchas personas no quieren tomar, porque es un camino de negarnos a sí mismos y tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Aleluya. Y en el verso 26 vemos nosotros que dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Wow. Like, oh my gosh. Am, ¿Qué cosa? O sea, teniendo Moisés, estando en el palacio, teniéndolo todo, teniendo el prestigio, el poder, o sea, todo esto, él prefirió el vituperio de Cristo, nos dice, teniendo por una mayor riqueza que todo lo que él había conocido, todas las riquezas, el poder, la influencia. Ese no era cualquier país, este era Egipto. Egipto era una potencia.
Y he aquí, él estaba dentro de la familia real, estaba dentro de la familia de Faraón. Y vemos que todo esto, tal como Pablo lo dijo, todo esto me es basura. Moisés dijo, no, para mí es una mayor riqueza el vituperio con Cristo, el sufrir con el pueblo, el hacer la voluntad de Dios, aunque me cueste. Para Egipto las riquezas eran el oro, el plata, el poder, la influencia, pero Moisés encontró algo mucho más valioso. Consideró mayor riqueza pertenecer a Dios que poseer todos los tesoros de Egipto, recordando que, recordando que en Egipto esa era una nación pagana de la cual adoraban muchos dioses, incluso el faraón mismo, él se constituía, se consideraba él mismo un dios. Pero la instrucción que Moisés recibió de niño de su madre, la ins- el conocer su identidad como hijo de Dios, como un hebreo, como hijo del pueblo escogido de Dios. Esto creó en Moisés esa separación que Dios hizo en Moisés, lo llevó a entender que había un Dios verdadero y ese era el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Sabes, el mundo puede medir la definición de la palabra éxito por lo que posees. El éxito se mide por aquello a lo cual tú le permaneces fiel. Y en Mateo capítulo 16 verso 26 al 27 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Tenemos que entender que hoy estamos y mañana no sabemos. Podemos trabajar toda una vida por riquezas o por éxito terrenal, por lo que es momentáneo, el aquí y ahora, sin considerar dónde vamos a pasar la eternidad, sin considerar lo que es eterno. No todo lo que es valioso puede comprarse. La paz que solo Dios nos puede dar no puede comprarse. El tener la presencia de Dios en nuestras vidas, el tener una comunión con Cristo, la bendición que trae ser obedientes, la eternidad de nuestras almas, estas son riquezas que ningún reino terrenal puede ofrecer. Y Jesús mismo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. No pongas tu mirada en lo terrenal, en lo que es ahorita, en ese instante, en este momento, am, porque esto es momentáneo, esto no es terrenal. Y el verso 26 de Hebreos capítulo 11 nos dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía sus ojos puestos en lo que era valioso, verdaderamente. Am, aquello en lo que nosotros sigamos nuestra mirada determina nuestras decisiones, determina nuestro caminar, determina cómo vivimos. Si nuestra mirada está puesta en lo que es el dinero,
en la aprobación de las personas, el reconocimiento, el ser vistos, o la comodidad, nuestras decisiones van a girar alrededor de esas cosas. Pero vimos nosotros Moisés, ese hombre que lo tenía todo, ese hombre que am, pudo permanecer en aquella comodidad que se le había dado a él. Él tenía otra perspectiva completamente. Su mirada estaba puesta en aquello que Dios había prometido, aquella promesa, aquella palabra de aquella tierra prometida que Dios iba a dar a la descendencia de Abraham. La fe no ignora las dificultades, no ignora los problemas o las situaciones, las circunstancias que vamos a tener en esta tierra. Aún Jesús mismo nos dijo, mientras estemos en la tierra, vamos a tener pruebas y tribulaciones, pero no somos nosotros que peleamos, sino que confiamos en que Dios va a obrar. Miramos más allá, vemos el final, aleluya, de aquello que Dios ya habló. Segunda de Corintios, capítulo 4 verso 18, Pablo escribió diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, no viendo con nuestros ojos terrenales lo que vemos a nuestro alrededor que tal vez nos pueda am, eh, desanimar en ocasiones, ¿verdad? El ver el dolor, el sufrimiento o tantas cosas, ¿verdad? Sino que viendo la promesa de Dios, aquella palabra que Dios ha hablado ya sobre nuestras vidas y seguir caminando sobre aquella palabra, seguir avanzando sobre aquella palabra, conociendo que el que la dio, que el que la habló a nuestras vidas es fiel y verdadero. Y Él no es hijo de hombre para mentir o para decir, ¿sabes qué? Me arrepiento de lo que hablé. Aleluya. Y sabes, el verso 27 es, me encanta. Creo que es uno de mis favoritos versos en esta porción, porque dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sabes, esto, el caminar por fe, no es fácil. El caminarse confiando en lo que aún tú no ves no es fácil. Moisés lo tenía todo en el palacio. Moisés tenía el estatus, tenía la posición, el dinero, la influencia. Eso es lo que Moisés tenía en ese momento en su mano. Pero Moisés, sabes, nos dice la palabra que consideró mayor riqueza, para él era más importante, para él era de mayor valor el vituperio con Cristo que aquello que él tenía, que las riquezas de los egipcios, nos dice en el verso 25, creo, si no estoy equivocada. Él consideró esto mayor. Y el verso 27 nos dice, porque se sostuvo como viendo el invisible. Y en aquellos momentos de duda, en aquellos momentos donde Moisés le dice al Señor, pero yo soy tartamudo. Porque recordemos que Moisés se creció dentro de la casa de los egipcios y su primer lenguaje, aunque él se creció, fue criado por su madre hasta cierto punto, pero su educación y todo eso fue egipcio. Entonces, en un momento de dificultad, en un momento de duda, él se sostuvo viendo, viendo al invisible. ¿Cómo pudo Moisés abandonar a Egipto? ¿Cómo él pudo enfrentar a Faraón? ¿Cómo pudo? Recordemos que Moisés es un hombre.
de carne y sangre, igual que nosotros. Era un hombre que tenía dudas, un hombre que tenía temores, que tenía miedos, pero él se sostuvo como viendo al invisible, viendo a Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y sabes, cuando vemos a Dios, las circunstancias, aquello que para nosotros pueda ser imposible, aquello que para nuestra humanidad está fuera de nuestro alcance, deja de ser relevante. Porque si Dios dio la palabra, Dios lo va a cumplir. Si Dios prometió estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Él va a caminar con nosotros. Aleluya. Hay temporadas donde parece que no escuchamos nada, donde parece que no estamos viendo que estamos avanzando. Hay temporadas donde, nos podemos llegar a preguntar, Señor, ¿y ahora qué? No estoy escuchando tu voz, no sé hacia dónde avanzar, no sé, no me estoy moviendo. ¿Qué es lo siguiente? Hay temporadas de silencio, momentos donde no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Situaciones donde todo parece contrario a aquella palabra que Él dio. ¿Sabes? Aquellos momentos que tal vez Moisés estaba lidiando con el pueblo en el desierto. Puedo imaginar Moisés tal vez diciendo, Señor, tú dijiste que me ibas a ayudar, pero ahora qué? Ese pueblo me quiere apedrear porque quiere carne. Pero Dios es fiel. Vemos nosotros que, sin embargo, Hebreos dice que Moisés se sostuvo. No solamente creyó, él permaneció, él siguió caminando, él continuó obedeciendo. La fe no se demuestra únicamente cuando Dios responde al instante. Se demuestra cuando seguimos confiando, aun cuando todavía no vemos el cumplimiento de aquella palabra, cuando aún no vemos la tierra prometida y estamos caminando en el desierto. Hoy todos nos enfrentamos ante la misma decisión que Moisés. ¿Qué tendrá más valor para nosotros? ¿Lo momentáneo? ¿Lo de ahorita? ¿Lo terrenal? ¿La aprobación del mundo o la aprobación de Dios? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿La comodidad o la obediencia? ¿Lo visible, palpable o lo invisible que Dios ha hablado a nuestras vidas? La fe nos invita a levantar la mirada y recordar que Dios es fiel, que Dios es bueno, que es Dios el que nos llamó, y aquel que nos llamó es quien nos va a sostener, es quien va a proveer, es quien nos va a fortalecer, que su promesa permanece, que su presencia vale más que cualquier cosa, y que nada de lo que dejemos por causa de Cristo, se comprará con aquello que Él ha preparado para quienes lo aman. Aleluya. Sabes, Moisés no caminó porque entendiera todo. Caminó porque conocía a aquel que lo había llamado.
Su fuerza no provenía de las circunstancias, de lo que lo rodeaba, de lo que él estaba viviendo en aquel instante. Su fortaleza no venía de Egipto. Su seguridad no provenía de Faraón. Su perseverancia nacía de una sola verdad. Él se sostuvo como viendo al invisible. Y que, ¿sabes? Que tal como Moisés, hoy en nuestro diario caminar, en nuestras circunstancias, en las temporadas difíciles de nuestras vidas, pueda ser esa también nuestra oración, sostenernos como viendo al invisible, que en medio de la incertidumbre podamos ver a Dios, que en medio del sufrimiento podamos recordar sus promesas, que en medio de las decisiones difíciles que lleguen a nuestras vidas podamos escoger lo eterno de Dios sobre lo temporal y que nuestra vida pueda reflejar una fe que no depende de lo que nuestros ojos están viendo en este instante, en este momento, sino de aquel que permanece para siempre. Aleluya. Así que, al igual que Moisés, la única forma que podemos caminar, avanzar, sostenernos dentro de aquella promesa es viendo al invisible, es caminar por fe. Aleluya. Así que gloria a Dios por la vida de Moisés, porque verdaderamente viendo la vida de cada uno de esos personajes que la Biblia nos habla, de los cuales vemos nosotros que eran seres humanos tales como nosotros, que tenían luchas, tenían pruebas, tenían dudas, tenían momentos difíciles, pero vemos la gracia y el favor de Dios, el perdón de Dios, la fortaleza de Dios, las promesas de Dios cumplirse en sus vidas. Y de la misma forma, hoy también está esa misma gracia, está ese mismo favor de Dios sobre nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es sostenernos de su mano. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Sé que nos hemos alargado tantito de lo normal, pero quería compartir esta palabra contigo. Creo que ha bendecido mucha mi vida porque todos necesitamos ser recordados de que Dios sigue siendo fiel, de que es Dios el que nos ha llamado, es Dios el que nos sostiene. Así que hoy en este día te digo, avanza, sigue caminando aunque no veas nada, aunque no veas resultados, sigue caminando sobre aquella promesa que Dios habló sobre tu vida. Gracias y te espero la próxima semana. Dios te bendiga.